Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuestra última clase teórica del semestre, solo para terminar lo que estamos viendo del plan. Y hemos visto que el plan se resumía en unas 4 matrices, 3 por ejes estratégicos y un cuarto más aumentado. Estamos en el 10 de junio ya. Habíamos visto, ¿quién se acuerda? Ahora sí, el lunes hemos revisado, ¿quién se acuerda la estructura jerárquica de la planificación? ¿Cómo se estructura? Proyectos, programas, planes, actividades. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Quién puede decirme? Era plan, programa, proyecto y actividades. Perfecto. Entonces ya sabemos, plan, lo estratégico, lo grande, eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, es tan estratégico que tiene sus ejes estratégicos y sus lineamientos estratégicos. Del plan se desprenden de los ejes los programas y de ahí los proyectos. Entonces, lo que hemos estado viendo es que ese plan de adaptación al cambio climático del Parque Nacional Sajama, si bien que tiene una muy buena base de diagnóstico, se hizo participativo, etcétera, pero quedó aquí en programas y en actividades. Entonces, hemos estado viendo que muchos de esos necesitarían proyectos, porque ahí es donde vemos cuánto costaría, de dónde vamos a sacar fondos, etcétera. Entonces, habíamos quedado, bueno, hemos visto que primer eje temático era el agua, fundamental. Después, muy ligado a eso, eran los bofedales, incluso los llamaron esponjas verdes. Y un tercer eje era la diversificación de la economía, de los ingresos en realidad, para tratar de llegar a una economía local sustentable. Entonces, los lineamientos era adoptar buenas prácticas, diversificar la economía y la producción, fomentar las actividades de ecoturismo. Bueno, es un parque, ya es una actividad que está, eh, entre comillas, consolidadas. Desarrollo de producción agrícola de subsistencia, eso ya sería a nivel familiar, entonces habría que ver en función del bioclima ahí, y el monitoreo y control. Me acuerdo que en la anterior clase me dijo, creo que fue Fernanda, que nos dijo, ¿se acuerdan? Que se asombró por la infraestructura que había en el Sajama. Pues bueno, el Sajama es un destino turístico de hace más de 30 años atrás. Entonces, imagínense ustedes que hace 30 años que la gente va ahí, todo eso, y recién tenemos unos alojamientos más o menos buenos. Deberíamos estar 40 años después con mucho más. Además, hay una cosa que tal vez ustedes no sepan, es que en Curahuara de Carangas, ¿se acuerdan de Curahuara que les hablé la otra vez? Que, bueno, el Parque Sajama está dentro del municipio de Curahuara de Carangas y ahí está la Capilla Sistina del Altiplano, que es una iglesia construida de adobe no, perdón, de tapial, donde el techo y todo está pintado como la Capilla Sistina de Italia, por eso llaman Capilla Sistina. Ahí en Curahuara de Carangas, que estás a la orilla, bueno, de un volcán con un domito y de mesetas inimbritas, tenemos un cuartel, el cuartel eh, el ejército de montaña. Entonces ahí en Curahuara hay un cuartel donde los soldados ahí son entrenados para subir montañas. Bueno, de hecho tienen sus trajes blancos, creo que una vez al año por lo menos van al Sajama y suben. Entonces, incluso tenemos ahí un batallón de montaña que podríamos aprovechar para tener mayor nexo. Pero viendo ya las actividades, lo que nos damos cuenta es que muchos de ellos faltan, pues son actividades, pero muchos de ellos son planes incluso, algunos son proyectos, como por ejemplo, repasaremos capacitación técnica para mejorar la eficiencia productiva de la actividad
Entonces, eso quiere decir que vamos a hacer un plan de capacitación, vamos a hacer un proyecto de capacitación. Igual, construcción de corralones de malla olímpica. ¿Dónde va a ser? O sea, eso necesariamente necesitamos hacer un proyecto para ver dónde, cuál es, cuánto de material, etcétera, etcétera. Campañas de vacunación y control de sanidad igual. Bueno, vamos a coordinar eso con el ministerio, con el departamento, vamos a comprar nosotros. Elaboración de un manual de aprovechamiento pecuario. Vamos a copiar un manual, vamos a contratar a alguien para hacer, vamos a acercarnos a hacer un convenio con la UTO para que ellos hagan talleres de intercambio de experiencias. Les decía que es una de las cosas que más impacto tiene, porque ven lo que están haciendo sus iguales. Pero igual, o sea, ¿dónde es mejor experiencia? ¿Dónde están haciendo mejor manejo? En el Perú. Entonces, vamos a llevarlos allá al Perú, quién paga, dónde está todo eso. Y así sucesivamente. Transformar productos con especialización. ¿Ya? Pero eso, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener una infraestructura, como hablamos la otra vez, o sea, para poder sacar productos como carne, fibra, hueso, corto, eso, o sea, por comunidad, además, puchi, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí, mira, aquí sí hay un plan de negocios de comercialización de productos agropecuarios, pero si vemos aquí dentro de la diversificidad, tengo otro plan de mercado y comercialización para productos locales. Entonces, voy a hacer dos planes, voy a contratar a alguien para que me haga un plan de negocios y comercialización donde entre todo. Una cosa fundamental que hemos hablado el lunes es que en el país el sistema de comercio o de comercialización está basado en los rescatistas y esas relaciones de casi familiares de compadrazgos. Entonces, pucha, ahí, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo hacemos una relación directa entre los productores, por ejemplo, del Sajama con los consumidores? Por ejemplo, ¿será que podemos nosotros hacer un convenio directo con esos restaurantes finos de La Paz, como Gustos, esos que ofrecen carnes de llama, y podemos hacer una relación directa con ellos? ¿Cómo vamos a hacer? Pero al mismo tiempo, si vemos, hay cosas que son de línea base todavía. Un diagnóstico de potencialidad productivo y económico. Entonces, ¿cuáles son los potenciales productivos económicos y dónde? Porque acuérdense, estamos en una zona de frontera, hay poca población, un mercado reducido. Igual aquí promover desarrollo de actividades económicas alternativas. Ya podemos promover las actividades, pero la artesanía lo vamos a vender ahí. ¿Cuántos turistas van al año? Los vamos a sacar en La Paz, ahí en el mercado de las brujas. Vamos a mandar a otro país. ¿Cómo vamos a hacer? Lo mismo con el turismo y la piscicultura. ¿Cómo vamos a promoverlo eso? ¿Va a haber planes? ¿Vamos a hacer o dentro del programa? Entonces vean ustedes que empieza ya a complejizar cuando yo quiero. Por ahora parece está muy bonito, es una buena lista de buenas intenciones, pero si yo no puedo aterrizar ese, es otro plan que se queda guardadito ahí y que no se ejecuta. Aquí otra, apoyar iniciativas de crianza y aprovechamiento piscícola. ¿Hay potencialidad? Bueno, sí, hay unas lagunas ahí, ustedes han visto ahí, pero el agua de la laguna es buena, es suficiente, tiene suficiente oxígeno para que yo haga crianza de truchas, por ejemplo, que son especies exóticas, o voy a meter pejerrey, que también es exótico, o voy a buscar las especies, las orestias, por ejemplo, las boguitas, que son de ahí, puedo poner o no, y después eso es para voy a aprovechar los peces, pero sí es para mi dieta, voy a vender, hay un mercado, cuánto me cuesta sacar esos pescados ahí, cómo los voy a alimentar, voy a tener que comprar alimento balanceado, traerlo hasta Sajama para hacerlo, no sabemos. Eso habíamos hablado de mejorar las condiciones de infraestructura para la producción. Acuérdense, todo, solo el manejo de llamas, no más. Entonces, imagínense,
tenemos ahí corralones, deberíamos tener todos los equipos sanitarios para baños sárnicos, etcétera, qué sé yo, una pequeña veterinaria ahí, y después para la transformación, ¿cómo vamos a hacer? Voy a tener mataderos en todo lado, voy a tener zonas de acopio de lana, etcétera, etcétera. Voy a tener telares para hacer hilos, ¿cómo vamos a hacer? Otra cosa es el programa de fortalecimiento de actividad turística y ecoturística. Entonces, promocionar el Parque Nacional Sajama como destino. Sí, ¿no es? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una campaña internacional con la BBC de Londres. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a promocionar? Vamos a hacer folletitos que vamos a ir distribuir en las ferias de turismo, o vamos a hacer folletos y vamos a dejar en cada una de las agencias de turismo de La Paz y del norte de Chile, por ejemplo, y sur del Perú. ¿Cómo es esa estrategia? Eso, vamos a contratar un equipo. Eh, hasta eso, que es implementar una señalización adecuada. Igual, ¿qué quiere decir eso? Son cartelitos, ¿no? Pero quién compra, quién pinta, quién lleva, tienen que estar dentro de la normativa de la señalética internacional, nacional. El CERNAP tiene un manual de procedimiento para la señalización. No sabemos. Bueno, hay muchos de ustedes que han ido ahí al Sajama y han visto cuando uno quiere ir a la laguna, se pierde en el medio de los bofedales, etcétera, etcétera. Y fortalecer las organizaciones y articuladas. Por ahora, el turismo en Sajama depende solo de iniciativas privadas. Han visto ahí, hay unos 3, 4 alojamientos que son de familias por ahí, pero no es ni del sindicato, no es ni del AIU, entonces y tampoco están articuladas. Entonces cada uno, claro, todos quieren beneficiarse del turismo, pero en el momento de la verdad son solo iniciativas aisladas y al fin privadas, de los comunarios, pero privadas. También creen que tienen que diversificar actividades de turismo por comunidad. Entonces, imagínense ustedes, ahí tengo que ver cuál es el potencial de cada comunidad, además hacer como un programita para ver cuántos llegan, cómo vamos a distribuir por comunidades, cómo no vamos a pelear, no vamos a pelear, etc. Y impulsar a promotores. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno va al Sajama, sí tiene alojamientos, pero no hay ningún guía. No hay ningún promotor de turismo que pueda decirnos, miren, ese es el Sajama, está en la cordillera occidental, es una formación volcánica por la sucesión de placas de tantos millones de años atrás. El Sajama es muy importante porque es un símbolo cultural y un símbolo para la petición de lluvias y para la lectura y predicción del calendario climático. Un montón de cosas que deberíamos tener. Entonces, imagínense ustedes, bueno, los chicos que estudian turismo tienen justamente una de sus materias es elaboración de fichas turísticas, que es como todo un guión con toda la información que uno tiene del local donde está, y eso es con lo cual se capacitan los promotores. Promover acciones para agricultura familiar, hemos visto, ahí tenemos muchas limitaciones climáticas, edáficas. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, ¿qué estamos pensando en agricultura familiar ahí? Estamos pensando que con el escenario de calentamiento global vamos a poder poner quinoa, o estamos más bien pensando en hacer pequeños invernaderos semisubterráneos, por ejemplo, para que las familias puedan cultivar por lo menos sus hortalizas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, es muy fácil promover acciones para agricultura familiar, pero ya, ¿cómo aterrizamos todas esas listas de actividades de buenas intenciones que deberían fortalecer o, bueno, responder los ejes estratégicos de nuestro plan? Y acuérdense que en el plan tenemos
una misión y una visión que deberíamos llegar. Y para el programa de información, promover la investigación participativa. Bueno, eso está muy bien, investigación participativa está bien, pero siempre la investigación participativa tiene un elemento de la comunidad y el otro de la academia. ¿Cómo vamos a hacer? Realizar convenios con la universidad para la formación de jóvenes zootecnistas y agropecuarios. La universidad, me imagino que están hablando directamente con la Universidad Técnica de Oruro. Ya van a tener cómo vamos a hacer. Acuérdense que he hecho mucho énfasis en esa sobreposición de derechos de uso que tenemos en el Parque Nacional Sajama. Tenemos cada comunitario que al final es un propietario privado de su parcela. Entonces, en su parcela, él hace lo que le da la gana. Luego tenemos la comunidad. Entonces, la comunidad hasta cierto punto también puede inferir a lo que va a hacer el comunario individualmente. Es parque nacional, tiene un comité de gestión. Entonces, y el parque debería tener todas sus normativas del parque, realmente qué se puede, qué no se puede hacer. Entonces, otro actor que tiene tuición sobre ese territorio. Acuérdense, es un parque nacional, nada menos. Y si es parque nacional, depende del CERNAP, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Pero a la vez es un AILO, hemos visto, una organización tradicional precolombina, y es municipio. Entonces, al final, cuando es de todos, es de nadie, porque nadie, bueno, primero que es difícil coordinar entre todos, y después uno hace una cosa por aquí, otro por allá, porque acuérdense, son diferentes organizaciones con diferentes estructuras y diferentes objetivos. Entonces, complejiza mucho. Entonces, esos eran los 3 ejes estratégicos: agua, bofedales y diversificación de la producción. Pero al momento de diseñarlo, bueno, todo eso está muy de acuerdo con nuestro diagnóstico, etcétera, pero hay algo más, que es un eje estratégico de desarrollo de capacidades. Entonces vemos, a pesar de que son ganaderos, se reconoce como ganaderos, hacen ganadería camélida por siglos, si no milenios, pero igual dentro de esa desinformación, si quieren, de 50 años de ONGismo y de asistencias técnicas hecha por la sociedad civil, entonces hemos generado a veces mucha confusión en el medio. Entonces, el eje estratégico de desarrollar las capacidades tiene 2 lineamientos. Una es la gestión de conocimientos para desarrollo de capacidades, o sea, hemos visto que ellos conocen mucho, están perdiendo mucho también, entonces es necesario esa gestión de conocimiento. Y la otra es la concientización de la problemática ambiental y principalmente no solo concientizar de la problemática, pero búsqueda de soluciones. Creo que alguna vez les he mencionado, tanto es que aquí después ya hablan de programas de sensibilización. Hace muchos años que dentro del léxico del desarrollo y de la cooperación ya no se usa concientizar. ¿Por qué no? ¿Por qué utilizamos sensibilizar en vez de concientizar? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿O estamos hablando solo de una diferencia semántica? Hay una diferencia. ¿Ya? ¿Cuál es, Romario? Sensibilizar. ¿Cómo es? ¿Alguien? Mariana. ¿Estás ahí, Mariana? Sí, estabas. Estás. Sí, Vander, estoy. ¿Cuál es la diferencia?
¿Hay diferencia o es solo es como sustentable y Mm, sostenible? ¿Qué crees tú? mm, siento que sí hay una diferencia. eh, no sé si muy significativa, capaz leve, porque concientizar, eh, o sea, es el uso de tu conciencia y Ujú. sensibilizar es como que tener más, como que ponerse en el lugar del otro más o menos y tratar de, no sé, de ponerse en su lugar, algo así. No estoy Está segura. muy Es que no bien, sé, sí. siento que hay una diferencia leve, pero no sé cómo expresarlo. Sí, hay una pequeña diferencia, estabas en muy buen camino. ¿Alguien más que quisiera esperar? Bueno, yo creo ¿Perdón? concientizar. Yo creo que concientizar es como que dar el concepto de lo que está pasando, o sea, como que más superficial. Y ya sensibilizar es como mostrar en qué nos puede afectar ya mucho más profundo, como para que se dé cuenta de la gravedad de seguir haciendo eso. Eso es lo que pienso yo, como que como que llega más a comparación de concientizar. Sí, más o menos así. Es más profundo el análisis ahí. En realidad, desde un principio humano, todos tenemos conciencia. Entonces, concientizar, o sea, generar conciencia, ya tienes conciencia, ¿no ves? Entonces, por eso se dejó de utilizar la concientización. Es lo mismo, ¿se acuerdan cuando vino la época de la colonia? Decían que nosotros no teníamos alma, pues es una cosa más o menos así, es lo mismo que decir que nosotros no tenemos conciencia. Sí tenemos conciencia, que algo está mal. Tal vez no tenemos mucho conocimiento, pero sí tenemos conciencia. Entonces, por eso se habla más de sensibilizar, o sea, de decir, conciencia ya tienes, pero necesitamos que estés más sensible a ese tipo de problemas ambientales. Entonces, todos están conscientes del cambio climático, ¿no es? Pero no todos están sensibilizados con él. O sea, que piensan que realmente, sí, pucha, ese es un problema realmente que puede afectarme, bueno, que me afecta a mí y a todos los demás. Entonces, esa es un poco la diferencia. Entonces, desde las ciencias sociales, principalmente psicología y sociología, hace tiempo ya que dejan de utilizar eso, concientizar, porque en realidad pues, todos tenemos conciencia. Entonces se usa más eso, sensibilizar. Yo quiero que tú estés sensibilizado con ese problema, que realmente tu conciencia que la tienes se sensibilice hacia esa problemática. No sé si queda más claro o si igual hay hay una línea tenue ahí, pero en esa línea va. De decir que todos los humanos tenemos conciencia, pues tenemos alma, tenemos corazón, tenemos vida. Pero lo que falta a veces es sensibilizar. Una cosa que les digo siempre, nosotros los ambientales, todos ya estamos sensibilizados del problema, ya sabemos, necesitamos más bien es sensibilizar el resto de la población sobre esos problemas. Ya veremos qué piden en el programa de sensibilización y educación ambiental. Educación y sensibilización ambiental empleando el Centro de Interpretación del Parque Nacional Sajama. Eso, por ejemplo, no sale en ningún lado, pero ese es un proyecto que hizo COSUDE, que han agarrado una capillita antigua que hay ahí al este del Sajama y la han refaccionado y han hecho como un centro de interpretación, donde hay información, algún material del parque. Hace, ¿cuántos años? Hace unos 3, 4 años que no voy al Sajama, no sé si sigue funcionando. No sé si ustedes que han ido ahí se han enterado, les dijeron algo, pero existe un centro de interpretación. Ahora el problema es eso, ¿estará abierto? ¿No estará abierto? Como les digo, era una capilla abandonada, entonces por ahí hay que ir a la comunidad que hizo el proyecto, buscar al dirigente, a ver si tiene la llave para que nos abran, cuando debería ser un espacio abierto con un promotor de turismo ahí. Entonces quieren utilizar ese centro que está ahí para la gente mismo del Sajama. Recuperación, fortalecimiento de saberes y conocimientos locales,
orientados a la adaptación al cambio climático. Entonces, sí, teníamos conocimientos y saberes en función a la variabilidad climática, pero acuérdense que el cambio climático es nuevo. Sí, hemos estado, si quieren, por lo menos durante 10 años, 10.000 años, perdón, desde la última era glacial, que estamos nosotros con estrategias hacia la variabilidad climática, pero al cambio climático, o sea, vamos a poder, tenemos conocimientos y saberes para adaptarnos al calentamiento global. Esa es la pregunta que hay que hacer. Podemos adaptarnos a una cosa nueva, porque la variabilidad climática, sí, hemos estado y tenemos varios indicadores. Les voy a mandar un textito para que lean sobre bioindicadores climáticos. Pero hacia el cambio climático hay talleres y cursos de capacitación en diversos temas vinculados con las comunidades locales. Igual, quién hace los talleres, quién prepara los cursos, los contenidos, etcétera, etcétera. Se supone que es el plan de gestión del parque, entonces debería ser el comité de gestión del parque el que haga todo eso posible, pero ¿tiene fondos, por ejemplo? ¿Cuál es la legitimidad de ese comité de gestión frente al sindicato, frente al AIO, frente al mismo CERNAT y frente a la gobernación y al municipio? Aquí hay algo interesante, que es apoyo, el diálogo de saberes e intercambio horizontal de experiencia con otras comunidades campesinas y pueblos indígenas. Está muy bien eso. Pero aquí el diálogo de saberes debería incluir la academia, por ejemplo. Como les digo, porque aquí estamos haciendo entre iguales, entre comunidades campesinas y pueblos indígenas, que está muy bien. Pero la academia tiene mucho de saberes para aportar ahí. Acuérdense, frente a un escenario de cambio climático, calentamiento global, llamaremos por el nombre, nosotros desde la academia somos los que más información tenemos. Ellos tienen, sí, sus percepciones empíricas ahí en la comunidad, pero ahí ese diálogo debería entrar realmente, como han hecho en el diagnóstico, han tenido especialistas que han, se acuerdan de esas tablitas para ver cuánto va a cambiar la temperatura, por ejemplo, de día, de noche, la cantidad de lluvia hacia el futuro en un escenario de cambio climático. Desarrollar un programa de sensibilización ambiental en la radio comunitaria. Sí, está bien, nuevamente es un proyecto. Actividad de sensibilización con niños y jóvenes sobre la conservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Concursos fotográficos, dibujos, aquí ya más actividades lúdicas para sensibilizarles. Entonces, aquí ven ustedes que cambian el discurso completamente de concientizar, ya todo se vuelve sensibilizar. Y realmente, pues sí, esas actividades lúdicas siempre llaman más la atención sobre la conservación y aprovechamiento sustentable. Pero acuérdense, si esos niños y esos jóvenes no tienen ningún futuro en su comunidad, sí podemos sensibilizarlos y todo eso, pero después ellos se van a la ciudad. Entonces, más bien deberíamos tener aquí un programa, una línea de estrategia que pueda mantener los jóvenes en el pueblo. Ese es un gran problema que tenemos y una tendencia que hay en Bolivia, es que los pueblos se están vaciando. Acuérdense, el 72, cuando hicimos el censo, más del 70% de la población era rural, casi el 80%. El 2012 ya es menos del 50%, que es el 48% es rural y el 52% es urbano. Para el 2050 se espera que el 90% de la población de Bolivia sea urbana. Y cuando hablamos urbano, estamos hablando básicamente del Alto, La Paz, Oruro, las capitales, ¿no? Pero principalmente el Alto, La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, que son las 4 ciudades, las mayores ciudades de Bolivia y que tienen altísimas tasas de crecimiento poblacional. Es más, Santa Cruz y El Alto son las 2 ciudades latinoamericanas con mayor tasa de crecimiento poblacional. Entonces, acuérdense, porque El Alto, ¿cuántos años tiene de fundación el municipio del Alto? ¿Alguien sabe? Ya, una apreciación, ¿cuántos añitos? Debe ser unos 20 años, no, más, unos 40 años. No, no tiene tanto, Diego. Yo creo que es 20. Alguien, ahorita se nos va a cortar. Alguien a ver si nos googlea para ver fundación de El Alto, pero creo que está ahí, 20, no sé si llega a tener 30. Puede ser que sea 20 y picos, pero no creo que sea más de 30. Alguien, por favor, chequenos. Es una ciudad recién creada y es la segunda en población, imagínense ustedes. O sea, es una ciudad que se creó hace 30 años, digamos, y ya tiene más de 1 millón de habitantes. 35 años, Wander, estoy fijándome en... 35, Wander. 35 años, ¿y cuánto de población dice ahí? 1 millón y... Entonces, chequen eso, la población más. Entonces, en 35 años, una ciudad que nació de nada y ahora tiene más de 1 millón de habitantes. Ya me van a decir exactamente cuál es la población. Entonces, todos esos escenarios uno tiene que tener mucha conciencia de ver cómo uno va a hacer, porque uno puede hacer planes, construir castillos de arena, como decimos, ¿no? Bueno, infelizmente no tenemos playa, pero en el río a veces uno hace y cuando viene la crecida lo baja, pero en la playa es así, uno